Muy buenas tardes, queridos amigos que siempre están con nosotros, miembros de ASIS International. ASIS International es la organización más grande en seguridad, con más de 32.000 miembros en el mundo. Ofrece muchos recursos, uno de los cuales es a través de estas plataformas, en la cual nos enlazamos y ofrecemos conocimiento. Asimismo, tenemos diversos comités como las mujeres en seguridad, los jóvenes profesionales y las certificaciones. A lo largo de estas semanas y estos meses, en las cuales tendremos un poco tiempo para poder conectarnos a ese tipo de plataforma, iremos conversando estos temas. En este caso, yo soy Herbert Calderón, soy el Senior Regional de la región 8, que es Sudamérica, en la cual tenemos tres subregiones. La región 8A, que es Brasil, la región 8B, que son los países de Colombia, Venezuela y Ecuador, y la región 8C, que son los países del sur, como Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Perú, Argentina. Entonces, constantemente estamos ofreciéndoles este tipo de actividades, dado que tenemos un poco más de tiempo y podemos llegar a todos ustedes. El día de hoy, en la tarde del día de hoy, tenemos un tema muy importante que es el motivo de este webinario justamente, aplicándolo a la realidad en la cual estamos involucrados todos, directa o indirectamente. El tema es el sistema de gestión de continuidad del negocio y orientaciones para su implementación, para lo cual hemos conseguido coordinar a dos distinguidos profesionales de la región, los cuales nos darán sus alcances. El tema de la continuidad del negocio es un tema que no es en este momento, ni se soluciona, ni se escribe en 5 minutos. Es un tema que prepara a la organización no solamente para la pandemia, no solamente para un acto de terrorismo o para una ciberamenaza. El tema de la continuidad del negocio prepara a la resiliencia organizacional en cualquier situación que pueda haber. Las empresas más preparadas, lógicamente, son las que van a poder subsistir y salir adelante. Las empresas que no están preparadas están con todos los inconvenientes que muchas veces vemos. Entonces, la resiliencia es el concepto básico para que la organización recupere su operatividad. Sin más preámbulo, me permito con mucho gusto presentar a mi querido amigo licenciado Osmar Floriancés, es responsable en seguridad y continuidad del negocio del BBVA Paraguay, la banca. Además, él es ARVP de ASIS International de la región 8C para Paraguay. Es también coordinador del Comité de Seguridad de la Asociación de Bancos del Paraguay. Es también asesor de seguridad de varias empresas y de protección ejecutiva en Paraguay. Cuenta con la certificación ISO 22301 como editor jefe de continuidad del negocio por la British Standard Institution. Es psicofisiológicamente forense, poligrafista por la European Polygraph Association y certificado en la negociación de secuestro en España. Osmar, bienvenido. Él nos va a alcanzar durante un periodo de 25 a 30 minutos una aproximación al tema con su experiencia y todo su desarrollo profesional. Buenas tardes, Osmar. Muchas gracias por acompañarnos. Adelante, por favor. Buenas tardes, Heber. Muchas gracias por la presentación. Solo quería confirmar si me escuchas bien. Sí, adelante. Está perfecto. Ok, muchas gracias, Herbert. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto para mí estar en contacto con cada uno de ustedes y que podamos realmente compartir experiencias todos juntos. Hay una frase muy famosa que dice que cuando uno enseña, aprenden dos. La intención aquí es que todos salgamos aprendiendo algo. Realmente cuando uno también da una charla, siempre sale aprendiendo más. Eh, Cuando yo me puse a preparar esta presentación la semana pasada, ya verdad, estuve pensando un poco en lo que iba a preparar. Y como es una orientación de la implementación del sistema de gestión de continuidad de negocio, yo quise ir un poco más allá y quise dar algunos valores agregados a esta presentación.
Como bien ustedes saben, la orientación para su implementación, el macro, digamos, nosotros lo tenemos en documentos. Lo tenemos, por ejemplo, en el sistema de gestión de continuidad de negocio de ASI International, la tenemos en la ISO 22301, pero lo que ahí normalmente te dan son lineamientos generales de cómo implementar un sistema de continuidad de negocio de una empresa. Pero realmente donde está, digamos, el éxito de la implementación de este sistema está en los detalles. Los detalles que normalmente en ninguna presentación se da porque son conocimientos que cuestan dinero, ¿verdad? Normalmente cuando vas a implementar un sistema de gestión de continuidad de negocio en una empresa, el macro lo conoces, pero para bajar a la organización ese elemento o esa implementación, necesitas normalmente de alguna empresa especializada en continuidad de negocio o algún consultor especializado. Entonces la idea es compartir un poco más y no solamente compartir el macro, sino que compartir también algunos puntos que son mucho más internos en la implementación de la empresa y que son las columnas vertebrales para que uno pueda tener éxito. Y yendo ya al tema, quería comentarles, hay una frase muy recordada en la historia de liderazgo que siempre se está en los cursos de liderazgo, se pone mucho, que es esta frase, que lo expresó John F. Kennedy en 1959, y creo que es muy atinado en este momento, ¿verdad? Él había dicho en ese discurso en 1959 que los chinos utilizan dos trazos para escribir la palabra crisis, que es el Wei y el Ji. Dice que el Wei significa, la primera pincelada significa peligro, y el Ji, que es la segunda pincelada, significa oportunidad. Es decir, que en una crisis se toma conciencia del peligro, pero se reconoce la oportunidad. Esto nos deja una enseñanza de que en toda crisis que ocurre también hay una oportunidad de mejora en las organizaciones, también en temas personales, que debemos aprender y aprovecharla, porque de nada sirve de que aprendamos, pero no la implementemos. Ya yendo a los temas de continuidad de negocio, comentarles que el sistema de gestión de continuidad de negocio o Business Continuity Management System, por sus siglas en inglés, es una disciplina de gerencia empresarial que tiene como misión preparar a las organizaciones para continuar con sus procesos o actividades críticas. Es decir, que continuidad de negocio lo que prepara es a una organización para que esa organización siga funcionando en caso de que haya una disrupción grave dentro de la empresa. Y es una situación muy poco frecuente, pero de un impacto muy grave. Puede ser un impacto regulatorio, financiero, reputacional o una disrupción operacional grave en su funcionamiento. Muchas veces la gente dice, ¿para qué voy a implementar todo un sistema de gestión de continuidad de negocio en mi empresa si a lo mejor nunca lo utilizo? Eso es verdad, pero muchas veces es mucho mejor estar preparado para algo que no va a suceder a que suceda algo para lo cual no estamos preparados. Es una situación muy poco probable, muy poco frecuente, pero cuando ocurre el impacto dentro de una organización es muy, muy grave. Importante mencionar aquí un poco que ASI International tiene una norma, un manual que se llama Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio y son requisitos con orientación para su uso. ASI International lo hizo esto con digamos, con la autorización y la ayuda de la BSI, la British Standard Institution, que es la estándar británica, y está basado en la BS 25999, como dije ya, la British Standard. Entonces la British Standard es la Agencia Nacional de Normalización Británica, que es reconocida a nivel mundial por su independencia, integridad e innovación en productos de estándares. Yendo ya un poco más a profundidad, siempre me consultan si cuál es la diferencia entre la ISO 22301 versus BS 25999-2, que es la última actualización del año 2007. Para sintetizar todo lo que está aquí,
Básicamente en la parte de abajo podemos ver, dice periodo de actualización. Desde mayo de 2012, todas las organizaciones que actualmente tienen certificaciones de la British Standard 25999-2 deberán actualizarse a ISO 22301, es decir, que ya salió de continuidad la 25999 y en su reemplazo quedó desde el 2012 la ISO 22301. Eso es para que conozcamos un poco sobre este estándar. Según la Emergency Management Forum, que es un foro de manejo de emergencia o de crisis, ¿verdad? Ellos dicen que de cada 100 compañías que atraviesen un desastre sin contar con un plan de continuidad de negocio, 43% no reabrirá nunca su negocio y desaparecerá del mercado, mientras que el 51% correrá con el mismo destino luego de solamente 2 años. Y finalmente, 6% conseguirá sobrevivir a largo plazo. Esto es un estudio que ellos realizaron a lo largo de los años en empresas que han entrado en crisis graves. Es muy importante rescatar un poco de todo lo que dice aquí, del 51% que correrá con el mismo destino luego de solamente 2 años. ¿Por qué razón una empresa que sobrevive al primer embate, digamos que es la crisis grave dentro de la organización, de la disrupción de su proceso o tal vez de la producción de algo, y sobrevivió a ese embate y sin embargo a los 2 años corre el mismo destino que los primeros 43%, y es fácil de entender? Lo que pasa es que cuando una empresa, una organización, una institución sufre un daño grave en sus instalaciones, en su proceso, en las informaciones que tiene, lo que pasa es que si sufre una disrupción grave y no tiene un plan de continuidad para de producir, automáticamente los clientes pierden confianza en esa empresa. Y para seguir ofreciendo también ellos el producto o el servicio o la información, tienen que contratar a una empresa que tal vez sea, digamos, la contrincante a esta que está sufriendo este daño. Y dice, hay una frase que dice que es mucho más fácil traer un cliente nuevo a que recuperar a uno perdido. Entonces esa es la razón por la cual normalmente el 51% después corre con la misma suerte después de aproximadamente 2 años. Los lineamientos estratégicos de la continuidad de negocio. El servicio al cliente debe garantizarse incluso en situaciones excepcionales. No importa lo que pase, que caiga tu edificio, que no puedas ingresar a ella por una inundación o lo que sea, o en este caso ahora estamos teniendo una pandemia global, que es algo muy sui generis, ¿verdad? Igual la empresa tiene que dar un servicio, por lo menos aquellos procesos críticos deben seguir cumpliendo. Las estrategias de continuidad de negocio deben estar orientadas al negocio y su continuidad. No podemos prepararnos para todas las situaciones y escenarios de crisis porque sería interminable e incluso si nos preparáramos para todo, viene una nueva crisis, por ejemplo, como si yo le preguntara a cualquiera si en diciembre de 2019 si habría una pandemia en esta época, nadie siquiera se imaginaría, ¿verdad? Entonces es difícil estar preparado para todo tipo de crisis, pero si nos preparamos ya para previamente para algún tipo de crisis, por lo menos podemos improvisar para lo inesperado. Los negocios son responsables, marcan prioridades y estrategias en la protección y recuperación de recursos. Estas responsabilidades no se delegan ni se externalizan. La continuidad de negocio, por eso está en negrita ahí, el departamento de continuidad de negocio o quien lleve la continuidad de negocio en una institución, en una empresa, no puede externalizarla, tiene que ser interno, tiene que ser empleados internos la que lo manejen. La continuidad de las actividades de negocios debe estar alineada a las políticas y decisiones del negocio. Se alinea a la sostenibilidad de la empresa, es una oportunidad de anticipación para algo que nos pueda llegar a ocurrir y es valorado externamente. Es muy valorado por los clientes cuando nosotros le pasamos una información de que a partir de ahora nuestra institución, nuestra empresa o la fábrica o lo que sea, ya cuenta con un plan de continuidad de negocio. Y por supuesto esto tiene su repercusión en el negocio en forma positiva. ¿Por qué? Porque se puede comenzar a tomar nuevos negocios, a lo mejor que estaban en carpeta, y al saber que tenemos un plan de continuidad, optan por nosotros.
También es muy importante el sistema de gestión de continuidad de negocio de una empresa, porque cuando llegue la hora de negociar todo lo que se refiere a seguros, también normalmente los seguros son un poco más baratos o menos onerosos. El primer paso para la implementación de un sistema de gestión de continuidad de negocio en una empresa lo primero es comunicar la necesidad de contar con un sistema de gestión de continuidad de negocio. El segundo paso es obtener el compromiso de la alta dirección. Si no hay un compromiso de la alta dirección, esto no va a funcionar. El tercero es obtener el presupuesto. Toda acción que se va a llevar adelante necesita un presupuesto. También a veces dicen por ahí que se puede hacer sin presupuesto, pero eso normalmente es más para pymes, más para pequeñas empresas, donde de repente con un pequeño recurso ya podemos hacer algo, pero una mediana o grande empresa es básicamente imposible implementar sin un presupuesto. Aquí yo en este slide le muestro un poco los departamentos que debe conformar el comité de continuidad de negocio. Es importante mencionar que estos son los departamentos que sí o sí deberían de estar en la conformación de un comité, pero hay empresas que de repente quieren incluir a otros departamentos más, pero eso ya es una cuestión interna de que cada empresa decide, ¿verdad? Lo que sí tenemos que tener es sí o sí un presidente, tiene que ser un miembro del comité alta dirección, indefectiblemente, para que esto tenga viabilidad y tenga fuerza. Se tiene que designar un coordinador que es el responsable general de la función del sistema de gestión de continuidad de negocio, quien controla todo y que esto funcione. Las unidades de negocio, por supuesto, es por ellos que se hace esto. Las unidades de negocio más representativas, recursos humanos o talentos humanos o talento y cultura, como le llaman algunas empresas. Comunicación interna y externa, seguridad, por supuesto, sistemas, tecnología y otras equivalentes, ¿verdad? Hay en otras empresas que le llaman de otra manera, y legales. Estos son los departamentos que normalmente deberían de integrar. De repente, por ejemplo, muchas veces auditoría interna pide integrar también para escuchar un poco cómo se va desarrollando todos los planes de continuidad, y muchas veces van como oyente o como invitado, ¿verdad? Pero a la hora de que se hacen las pruebas, por supuesto, ellos son los contralores. De esto también se desprende los planes de continuidad de negocio. No solamente es suficiente con un comité de continuidad, también hay que tener los planes, los diferentes planes. El plan de continuidad de negocio del sistema, el plan de continuidad de negocio del edificio principal y de sucursales, si es que se tiene una red de sucursales. Este es el ciclo de vida para la implementación del sistema de gestión de continuidad de negocio. Y normalmente a este también le llaman el ciclo de Deming, de Edward Deming, que fue el creador de este ciclo de vida en 1950 en Japón. Él realmente lo había aprendido de un amigo, lo mejoró y lo publicó, ¿verdad? Entonces es muy conocido como el ciclo de Deming. Y aquí está en sus siglas en inglés, que es conocido también como el PDCA, que es el Plan Do Check Act, o PHBA por sus siglas en español, ¿verdad? Que es planificar, hacer, verificar y actuar. En la primera columna podemos ver el plan, que es el planificar, en donde se establecen las políticas, objetivos, procesos y procedimientos del sistema de gestión de continuidad de negocio para mejorar la respuesta y la recuperación de la compañía. El do, que es el hacer, se refiere a implementar y operar la política, procesos y procedimientos del sistema de gestión. El check, que es el verificar, se refiere a realizar el seguimiento, evaluar y medir y revisar el desempeño frente a la política, objetivos y experiencias prácticas de los sistemas de gestión. Y el act, que es el actuar, donde se toman acciones correctivas de los resultados que arroje la auditoría, y las mejoras y correcciones deben ser continuas. Entonces, este es un ciclo, una espiral continua que no para. Comienza con el plan, termina con el act y nuevamente esto va comenzando. Es una cosa que de nunca acabar, debido a que en las organizaciones hay cambios constantemente, si no es un cambio semanal, un cambio mensual, ya sea
se está haciendo un nuevo producto en la empresa, hubo cambio de personas, entonces esto se tiene que actualizar constantemente. Bueno, ya despegando de eso, yo quería entrar un poco en algunos temas muy importantes que son las columnas vertebrales para la implementación de continuidad de negocio. Uno de ellos es el análisis de impacto al negocio, que es el BIA, por sus siglas en inglés, Business Impact Analysis. El BIA entonces es un elemento para estimar la afectación que podría padecer una organización como resultado de la ocurrencia de algún incidente o un desastre, con el fin de determinar los impactos tangibles e intangibles que supondría la interrupción de las actividades de una empresa, y el procedimiento BIA, por medio del procedimiento BIA se determinará los conceptos y niveles de criticidad. El impacto, el BIA, el análisis de impacto del negocio es uno de los temas más importantes dentro de continuidad de negocio. ¿Por qué? Porque aquí lo que se hace es analizar ya sea los procesos o productos, ya sea temas tangibles e intangibles que realmente son críticos para la empresa y que no se pueden detener. Yendo a esto, entonces, aquí tenemos las fases de análisis del impacto al negocio. Lo primero es la planificación. La planificación es donde el responsable de continuidad de negocio tiene que sentarse con todas las áreas de la organización y explicarle un poco lo que se quiere hacer y el análisis de aquellas actividades críticas que desarrolla cada departamento. Una vez que se le explicó esto, los departamentos, los dueños del negocio son quienes deben decirnos esta actividad es crítica o esta actividad no es crítica. Una vez que ellos detectaron eso, normalmente ya hay un modelo de documento preparado donde vos ingresas los datos y te da ya el análisis hecho en forma automática. Esa recolección de datos se remite a continuidad de negocio. Luego continuidad de negocio, ahí van a ver en el tercer punto está el análisis. Realiza el análisis de lo que fue elevado por las áreas de negocio o los departamentos. Lo que suele pasar aquí en este análisis es que muchas veces ocurre que hay departamentos que no quieren pasar como que no son importantes. Nosotros sabemos que todos los departamentos dentro de una organización son importantes, o de lo contrario no estaría. Pero, por ejemplo, ocurre mucho de que de repente te eleva marketing alguna actividad como crítica, cuando que realmente marketing no encaja dentro del día. No encaja, no es porque no sea importante, sino que porque si dejamos de hacer temas de marketing una semana, la empresa no va a colapsar, la empresa no va a ir a la quiebra. Entonces, nada más por eso, no es porque no sea importante. Luego, en el cuarto punto, la validación. Se valida todo lo que analizó continuidad de negocio, valida con el área que elevó. Y le dice, por ejemplo, un área X elevó 10 propuestas de actividades críticas y nosotros detectamos que solamente 9 son críticas y una no. Le decimos, mira, estas 9 actividades son críticas por esta razón y esta otra actividad no es crítica, entonces debemos de quitar. Tratar de llegar a un consenso con esa área. Si no se llega a un consenso, la última palabra la tiene continuidad de negocio. Y luego se hace la presentación de resultados. La presentación de resultados se hace al comité de continuidad de negocio y también a la alta dirección, de qué es lo que se encontró, porque este es el ABC de la recuperación de la empresa. Los requisitos para considerar una actividad crítica. ¿Cuáles son los requisitos? Tiene dos requisitos, uno es el impacto y otro es el tiempo. El impacto significa que la interrupción debe provocar dos cosas. Primero, un alto impacto operacional directo en la empresa y segundo, este impacto derivado que afecte a clientes, cumplimiento normativo, reputación y cuenta de resultados de la organización. Es decir, que está en peligro la propia existencia empresarial. Y el otro es el tiempo. Interrupción máxima tolerable, ¿verdad? Igual o inferior a lo que la empresa considere. Concepto de tiempo máximo tolerable de interrupción, que es el TMTI, o TMIT, que algunos le llaman también, que es tiempo máximo de interrupción tolerable. Aquí es importante detenernos un poco en el tiempo, porque cada empresa actúa de manera diferente. Aquí depende de qué considera el tiempo para él tolerable y no. En la organización en la que yo estoy,
nosotros llevamos a diferentes niveles, esto que le voy a mostrar en el siguiente slide de cómo hicimos esta diferenciación. Y nosotros lo que decimos es, en la organización en la que estamos, de que el tiempo tolerable es hasta una semana. Cuando pasa de una semana, la interrupción en la que estamos ya no es parte de continuar el negocio, debe pasar a otro ámbito. Para entender un poco mejor, entonces aquí tenemos los requisitos de niveles de criticidad. Estos niveles, depende de la empresa, ¿verdad? De la organización, puede aumentarlo a más niveles o tal vez a menos niveles, ¿verdad? Dependiendo de la necesidad que tenga la organización. Nosotros, por ejemplo, en el nivel 1 hemos puesto aquellas actividades críticas que no pueden detenerse ni un minuto. Resulta ser que hay fábricas, organizaciones o el sistema financiero, por ejemplo, hay ciertas actividades que no pueden parar. No importa que caiga el edificio, no importa que vos no puedas ingresar dentro del sitio donde se trabaja, hay ciertos procesos que no se pueden detener. Y le doy un simple ejemplo para entender mejor. Por ejemplo, si en una institución financiera llega un cliente con un cheque para efectivizar y el cajero le dice al cliente, mira, no te puedo efectivizar ahora este cheque porque estamos con problemas. Esto es lo que puede llegar a ocasionar un problema grave, puede llevar a un problema gravísimo. Esto puede darse, en este caso puede darse la estampida de clientes, que comienza a llegar en boca y también a las redes sociales o los medios de comunicación donde digan que tal vez la entidad financiera no está teniendo liquidez. Entonces, la gente comienza a retirar su dinero ahí en una estampida. Entonces, hay cosas que no se pueden detener. En una fábrica es lo mismo. Hay procesos, productos que no pueden parar porque tienen que producir para poder distribuir a sus clientes. Y así tenemos los diferentes niveles. Tenemos nivel 2 tolerable hasta 24 horas, nivel 3 tolerable hasta 48 horas. Y nosotros en nuestra organización tenemos nivel 4 tolerable de 48 horas a una semana. Aquí puse un poco los escenarios que pueden ocurrir, los eventos, situaciones extremas que no podían ocurrir. Hay que tener en cuenta que en continuidad de negocio en la ISO dice que los escenarios o situaciones se agrupan metodológicamente para que sea mucho más fácil su manejo y gestión. Por ejemplo, no podemos poner en continuidad de negocio escenario 1, este es el escenario para caso de incendio, este para caso de terrorismo, este para caso de inundación, este para caso de pandemia, porque sería una lista interminable. Entonces se agrupa por afinidad para que sea más fácil el manejo. Y aquí tenemos el escenario 1, que es la indisponibilidad de un centro de trabajo, edificio principal y o sucursales por inaccesibilidad o destrucción. Aquí estamos uniendo varias situaciones que podrían ocurrir. Inaccesibilidad podría ser un tema de inundación, podría ser inaccesibilidad porque hay una manifestación del sindicato y no permite entrar a los empleados y clientes, y destrucción podría ser por un sismo o terremoto, o podría ser por un acto terrorista o un sabotaje o lo que sea. Después tenemos el escenario 2, indisponibilidad de los recursos humanos definidos como críticos por diferentes situaciones. Por ejemplo, ahora en lo que está ocurriendo, el tema de la pandemia, por ejemplo, que a nosotros como organización, como grupo, nos está golpeando muy fuerte en algunos países, donde la gente va enfermando, se tiene que ir a cuarentena y se tiene que reponer esas personas críticas. El tercer punto es indisponibilidad de la información definida como críticos por fallos de tecnología. Normalmente esto estamos hablando ya de fallos de tecnología en el centro de procesamiento de datos. En el cuarto punto está la interrupción de la cadena de suministro de los proveedores definidos como críticos. Todas las organizaciones a la vez, nosotros tenemos nuestros proveedores críticos, ya sea que nos proveen de insumos, nos proveen de información, nos proveen de algún otro tipo de servicios. Entonces también eso hay que evaluarlo. En el punto 5 está el tema de fallo de energía. Y acá me quiero quedar un poco para compartirles una experiencia nuestra de que muchas veces tener un respaldo no es suficiente. En Paraguay nosotros tenemos muy a menudo los cortes de energía eléctrica, y para los cortes de energía eléctrica, tanto en los edificios principales como en las sucursales,
tenemos generadores de energía eléctrica. Pero ¿qué pasa si el generador de energía eléctrica no entra a funcionar? En ese caso es muy importante tener una redundancia, por lo menos en el edificio principal o en el edificio corporativo, como se lo llaman, ¿verdad? Donde se manejan todas las informaciones críticas o procesos críticos. Yendo ya a los temas de previsibilidad, aquí les puse un slide donde está la indisponibilidad de un centro de trabajo. Hay que tener en cuenta de que muchas veces en un edificio principal o una sucursal X puede ocurrir de que en algún momento dado tengamos indisponibilidad del centro de trabajo, como ya le comenté anteriormente, por cualquier situación o emergencia que pueda ocurrir. Para eso es muy importante contar con un sitio alterno. Hay que definir cuáles son los puestos críticos, identificar cuáles son esos puestos y ver las necesidades de equipamiento para un centro alterno. Establecer la ubicación alterna con los medios adecuados para que puedan desempeñar en ese lugar alterno el trabajo con eficiencia. Es muy importante que ese centro alterno no esté, si es posible, en la misma ciudad. Porque en caso, por ejemplo, ocurrieron ya casos, y nosotros tenemos muchos ejemplos de eso, de que ocurra un terremoto en un país determinado, estoy hablando del grupo en la que yo trabajo en el holding, ocurrieron de que de repente hubo un terremoto en una ciudad determinada y si tenés en la misma ciudad tu centro alterno, no te serviría de nada, porque tal vez también se venga todo abajo y no se puede utilizar. El otro punto muy importante son las estrategias de recuperación de recursos humanos críticos. Es muy importante designar las personas alternas a los identificados como críticos en el plan de continuidad. Dotar de teletrabajo en la medida de lo posible a los críticos y los alternos. Y por supuesto tener ya las ubicaciones alternas para esas personas previamente preparados y probados. Otro de los temas fundamentales, pero fundamentalísimo, es el tema de la indisponibilidad de información por fallos de tecnología, que es uno de los pilares de las empresas, de las organizaciones, que es la información. La organización actualmente, ya sea de mediana envergadura o empresas grandes, ya es impensable de que no tenga un sitio alterno de tecnología. Es decir, un sitio de respaldo donde haya la misma información que en el sitio principal. Y esto entra a trabajar en caso de que falle el sitio principal, ya sea por alguna contingencia que le ocurra al edificio, un derrumbe, un acto terrorista, un ciberataque o lo que sea. Hay que tener un sitio alterno para poder dar de baja ese sitio principal y utilizar el sitio alterno. Ya para ir terminando, lo último y muy importante son las pruebas, actualizaciones y mantenimiento de los planes de continuidad de negocio. Las pruebas son un elemento clave para considerar que realmente contamos con un plan de continuidad y que realmente esto funciona y que es viable. Y hay diferentes tipos de realizar estas pruebas. Están las pruebas de escritorio, están las pruebas funcionales y las pruebas completas. Las pruebas de escritorio son más bien las primeras pruebas que una organización realiza cuando recién tiene un plan de continuidad de negocio. Se hace de una manera acotada en el puesto de trabajo y, digamos, unos pocos funcionarios o empleados realizan estas pruebas. Primero realizan aquellas personas que son críticas. Después tenemos las pruebas funcionales, que son las pruebas que conocemos como aquellas pruebas que son avisadas con anticipación. En estas pruebas normalmente, digamos, participa toda la organización y también son invitados aquellos proveedores críticos. Y luego están las pruebas completas. Las pruebas completas es la que realmente son las realmente importantes y se llega a ese nivel ya después de una madurez de la implementación de continuidad de negocio en una empresa. Las pruebas completas se refieren a realizar las pruebas en el sitio alterno.
llevar todos los procesos críticos al sitio alterno, y en el sitio alterno debería de funcionar como si nosotros estuviéramos en nuestro sitio principal. No debería de sentirse la diferencia. Y este tipo de pruebas son muy importantes. Si estas pruebas no se hacen, todos los planes que tengamos no sirven. Y esto nos da la pauta y nos sirven para saber si realmente estamos preparados o no. Y luego tenemos los tipos de pruebas. Los tipos de pruebas son dos tipos de pruebas. Son de gestión de crisis y la estrategia de recuperación. Las estrategias de recuperación son todas las pruebas completas que hablamos. Y la gestión de crisis normalmente se le manda a hacer a la alta dirección en una prueba controlada, una prueba de escritorio, donde se le plantea diferentes situaciones que deben de solucionar. Para esta prueba de gestión de crisis, normalmente para las primeras pruebas, se necesita indefectiblemente la participación de algún experto en continuidad de negocio o de alguna empresa especializada en este tema para poder realizar esta prueba de gestión de crisis. Y por último, ¿verdad? Los planes deben estar siempre actualizados, probados y ser viables mediante una prueba anual. La recomendación de la ISO es que las pruebas deben de ser año. Y para terminar, yo le quería presentar un poco aquí le quería presentar un caso de éxito de un plan de continuidad de negocio. Es un video bastante corto y bastante explicativo para entender todo lo que estuve explicando. Ya en la segunda parte va a comenzar a hablar. Esta parte nada más está en silencio. Nuestra empresa se dedica a la fabricación y distribución de calzado en el territorio nacional. Además de fabricar calzado con marca propia, también disponemos de líneas de fabricación en las que confeccionamos calzado para otras marcas de prestigio, siguiendo las pautas de calidad que nos exigen nuestros clientes. Los plazos de entrega que nos marcan nuestros clientes son muy exigentes. No podemos permitirnos retrasos ni errores en la cadena de fabricación ni en el proceso de distribución. Como últimamente habíamos tenido algún problema que nos había provocado retrasos en la entrega de los pedidos, la dirección decidió abordar un plan de continuidad de negocio. Empezamos analizando los procesos críticos de nuestra empresa, el proceso de fabricación y el proceso de distribución. El proceso de facturación también es importante, y el de ventas. Pero la diferencia la marcan los plazos. Podemos retrasar una semana la emisión de unas facturas, pero no podemos tener 6 horas parado el proceso de fabricación. Para el proceso de fabricación contamos con 2 fábricas que trabajan coordinadas, pero de forma independiente, con una salvedad. Todo el software de control de los sistemas industriales de las 2 fábricas reside en el CPD de la fábrica principal. Esta configuración presenta 2 riesgos importantes. Si la línea de comunicación entre las 2 fábricas cae, la segunda fábrica se detiene. Si el CPD central cae, se detienen las 2 fábricas. Además, hemos detectado que las medidas de seguridad del CPD y su equipamiento son deficientes y requieren mejoras inmediatas, lo que incrementa el nivel de riesgo. Dentro del proceso de distribución, nosotros únicamente nos encargamos de la gestión logística. Los servicios de transporte los subcontratamos a una empresa externa. Esta se encarga tanto del transporte del calzado desde las fábricas hasta el almacén logístico, como de su posterior distribución a los puntos finales de venta. Últimamente, la calidad del servicio de esta empresa de transporte había bajado mucho. Estaban teniendo retrasos en las rutas de reparto que estaban repercutiendo en la satisfacción de nuestros clientes. Nos dimos cuenta de que el proceso de fabricación tenía un punto de fallo crítico asociado al CPD, que podía llegar a provocar la interrupción de la fabricación por completo, con la consecuencia de incumplimientos de plazos de entrega a nuestros clientes. En el proceso de distribución teníamos asimismo un problema con el proveedor de transporte que debíamos solucionar urgentemente. En el proceso de fabricación decidimos migrar el sistema de información a un CPD externo que presta servicios en alta disponibilidad y que cumple con los requisitos de seguridad adecuados. Además, hemos mejorado las líneas de comunicaciones de las fábricas con este CPD. En el proceso de distribución seleccionamos 2 nuevos proveedores de transporte para evitar depender de un proveedor único y blindamos con penalizaciones por contrato los posibles retrasos. Además, desarrollamos el plan de continuidad con el plan de crisis y los planes de recuperación de los procesos críticos.
Estamos muy satisfechos con los resultados obtenidos. Hemos informado a nuestros clientes de las mejoras introducidas, lo que ha mejorado mucho nuestra imagen y ha abierto nuevos posibles contratos de fabricación. Tenemos previsto seguir fortaleciendo nuestros procesos de negocio. Contamos con el apoyo de la dirección porque estas mejoras acaban repercutiendo en nuestra cuenta de resultados. Bueno, esto es básicamente lo que le quería transmitir un poco en el slide final, ¿verdad? De un caso de éxito, ¿verdad? Que explica un poco todo el proceso de continuidad de negocio y la importancia de contar con ella en nuestras organizaciones. Y nosotros como profesionales de seguridad es importante de que conozcamos estos procesos, de que nosotros seamos quienes estemos sugiriendo la creación de este tipo de emprendimiento en nuestras empresas, en nuestras organizaciones, que van a ser muy bien vistos y va a ser visto como algo muy profesional. Entonces yo le agradezco mucho por la atención a cada uno de ustedes y Herbert, te cedo la palabra nuevamente. Muchas gracias, Osmar. Realmente muy objetiva, clara, y con el video cerraste la idea. Muy importante tu presentación. Y esto no hace más que resaltar que el plan de continuidad de negocios no es un plan que se escribe en el momento. El requisito importante es preparar a la organización para la resiliencia o su recuperación. Y sin embargo, las acciones que estamos tomando en este momento muchas de las empresas, y lo digo por experiencia personal, serían las mismas que de repente tomaríamos en otro tipo de contingencias, un incendio, un desastre natural, que son el manejo de la información y la desinformación, el tema del ciber, el trabajo remoto, los controles de accesos, y un punto muy importante que es la seguridad industrial y la tecnología y la información. Que, por ejemplo, en mi caso, yo la mayor parte del tiempo estoy haciendo trabajo remoto, pero estoy viendo temas de seguridad industrial y temas de IT, porque como nuestra operación está reducida y la seguridad está presente en las instalaciones y en algunos procesos, nosotros estamos manejando todo eso. O sea, estamos asumiendo tareas de IT y de seguridad de industrial, porque la gente especialista no puede acercarse a la operación. Entonces nosotros mismos estamos compartiendo tareas. Y a ese es el momento que establezcamos fronteras, delimitaciones y compartir trabajo con esas áreas. Finalmente, esas áreas están relacionadas con la seguridad. Entonces no es nada nuevo lo que estamos haciendo ahora, trabajo remoto, igual. O sea, son pasos que se dan en un plan de continuidad de negocio y en cualquiera de los problemas se van a repetir. Cuán preparados estemos, mejor lo haremos. Y lo más complicado de todo es cuánto tiempo nos tomará recuperarnos. Las menos preparadas se van a demorar un montón. Hay empresas que no han tomado ninguna acción y que están recién organizándose. ¿Cómo hago con el trabajo remoto? Que el VPN, que aquí, que allá. Las más organizadas tienen más posibilidades de sobrevivir. Bien, muchas gracias, Osmar, nuevamente. Gracias. Y ahora vamos a presentar a nuestro siguiente invitado, un excelente amigo, el siguiente panelista, que es Carlos Landó Fabián, CPP. Él es director de operaciones del Grupo Santa Bárbara. Él también es ARVP de la región 8C del capítulo Buenos Aires, Argentina. Muchas gracias, Carlos, por estar con nosotros y te cedemos la palabra para que nos hagas tu presentación. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Herbert, por la introducción. Muchas gracias por la invitación para poder aprovechar y contactarnos con todos nuestros amigos, colegas y profesionales de la seguridad de Latinoamérica. ¿Sí? Estoy, como bien hizo la introducción Herbert, estoy en la ciudad de Buenos Aires, estamos en nuestro día 54 de aislamiento social preventivo y obligatorio y la prohibición de circular. Es un nombre muy político para la cuarentena que ya dejó de ser cuarentena y pasó a ser cincuentena. Lamentablemente, hasta el día de hoy, en Argentina han fallecido 314 personas. La idea de haber charlado con Herbert y con Osmar es plantear o contarles cómo ha sido mi experiencia del desarrollo del plan de continuidad del negocio como un director de operaciones de un grupo donde tengo responsabilidad sobre 7 empresas que brindan servicios de seguridad
y 2 empresas que brindan servicios de limpieza industriales, ¿sí? Como ustedes ya saben, el 17 de noviembre nos hemos enterado del problema que surgió en China, o mejor dicho, China planteó al mundo recién el 17 de noviembre el problema que tenían, que era el famoso virus conocido como coronavirus, ¿sí? Recién el 14 de enero, la Organización Mundial de la Salud catalogó a este virus y nos dijo que no teníamos que tener problemas porque era una gripe, una variedad de gripe de la ya conocida del coronavirus, y que no había problema porque no había impacto, o sea, no había contaminación o contagio de humano a humano, sino que era a raíz de un murciélago hacia las personas. Eso lo dijo la Organización Mundial de Salud el 14 de enero. El 23 de enero, todavía sigue siendo ministro de Salud, nos dijo que no había ninguna posibilidad de que el coronavirus llegara a la Argentina, ¿sí? Tuvo mucha visión de futuro, sigue siendo el ministro de Salud actual del gobierno en Argentina. Lamentablemente, el 3 de marzo tuvimos el primer caso de una persona reconocida que estaba infectado con el coronavirus y que se pasó a internar. Ahí, de nuevo, el ministro de Salud dijo que no pensó que iba a llegar tan rápido el coronavirus. A partir no del 3 de marzo, sino cuando se empezó a tener conocimiento de este nuevo virus, fue donde uno, como responsable de operaciones, y más siendo del área de seguridad, donde la seguridad es la prevención, o sea, tenemos que estar mirando para adelante, y siendo director, estando en la pirámide de la organización, tengo que estar mirando mucho más adelante que el resto de la organización y viendo qué pasa en el entorno de la organización para adecuarnos rápidamente a cualquier problema que podamos tener fuera, o sea, que nos afecte la organización. Rápidamente fue ir a la biblioteca del grupo y empezar a repasar todos los planes, que el último repaso que habíamos tenido en el plan de continuidad del negocio era justamente la Argentina junto con Paraguay y muchos países de Sudamérica. Ahora, aparte del virus, estábamos sufriendo el dengue, ¿sí? Que es la transmisión de una enfermedad por medio de un mosquito y que no está en el medio de la selva, sino hay muchos casos en el centro de la ciudad de Buenos Aires y que afecta, ¿sí? Entonces, ya teníamos previsto en los planes el tema de una epidemia, no el caso que todos conocemos y que estamos sufriendo a nivel mundial. Como bien adelantó Osmar, o sea, cualquiera sea la organización que tenga un plan de continuidad del negocio o un plan de continuidad de las operaciones, se basa en las normas ISO, como hizo mención, que es la Organización Internacional de Normalización, en Suiza, creada en 1901, las normas que se comparte ACES con el Instituto Británico de Estándares, que fue el que mencionó Osmar, las propias normas de ACES, y también están las normas de la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego, que todos conocen, americana también. Entonces, a raíz de ya ir viendo el tema del coronavirus, y luego a partir del 3 de marzo, que tuvimos el primer caso de coronavirus en Argentina, rápidamente fue comenzar a adecuar el plan de continuidad de las operaciones, ¿sí? Básicamente, cómo íbamos a continuar brindando servicio a nuestros clientes en las variadas geografías y tipos de operaciones. O sea, me refiero a tipo de cliente al cual le estábamos prestando el servicio. Ya teníamos contemplado, o sea, habíamos trabajado el año pasado, en diciembre, particularmente para el año 2020, los escenarios posibles que teníamos
y estábamos viendo las amenazas y las alternativas operativas con respecto a las amenazas. A partir no a partir del 3 de marzo, perdón, que tuvimos el primer caso, sino a raíz de que tuvimos conocimiento de este nuevo virus, ¿sí? El virus es el SARS-CoV-2 y que produce la enfermedad COVID-19, como fue caratulada por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, a partir del conocimiento de esta nueva epidemia o pandemia, como se denomina actualmente, es que rápidamente o sea, nos dedicamos a hacer una revisión de los planes que teníamos, involucrando la definición de los escenarios de interrupción posibles, o sea, empezar a trabajar en posibles escenarios, las amenazas que los pudieran generar y las diferentes alternativas operativas para enfrentar esta posible materialización. Vuelvo a decir, esto lo comenzamos en enero, cuando a partir del 14 de enero, cuando la Organización Mundial de la Salud dijo que no teníamos que tener problemas porque no había ninguna posibilidad de contagio de persona a persona, es seguir viendo lo que pasaba en China y luego los nuevos casos cuando se fue dispersando el coronavirus por el resto de Europa. Entonces rápidamente ver la variable irrelevante que se activó, o sea, estábamos siguiendo lo que ocurría, su evolución, y cuando vimos que salió de China, rápidamente empezar a plantear los escenarios y los análisis de impacto posible y o probable en nuestra organización. A partir de ahí empezamos a ver los escenarios de interrupción, que como bien los mencionó antes Omar, cómo los cataloga o cómo se catalogan de acuerdo a CIS o los otros organismos que mencionamos anteriormente, donde el escenario de interrupción partimos al trabajar con personas, la no disponibilidad de los colaboradores. Partimos de ese escenario, entonces, ¿cuáles eran las amenazas? El ausentismo por tener miedo, la huelga, o sea que el sindicato decidió una huelga y no concurrieran los empleados a laborar o trabajar, contagios individuales, contagios colectivos o renuncia de los mismos empleados de no querer ir a trabajar en medio de este aislamiento social preventivo obligatorio, más conocido como cuarentena. A partir de fijar el escenario, las amenazas es empezar a ver las alternativas operativas que teníamos, que era el tema de la ubicación, definición del árbol de llamada, las posibles rotaciones de empleados aproximando, digamos, el lugar donde vivían al nuevo lugar de trabajo, las documentaciones, o sea, actualizar todos los procedimientos, básicamente de procedimientos instructivos de trabajo, ya que había que empezar a ver los equipos de protección personal que se deberían agregar a los ya utilizados y luego hacer ampliaciones de trabajo, como dice la teoría de la organización, ver de ampliar los conocimientos horizontales y verticales. Esto significa que un operario que estaba realizando tareas supiera realizar la tarea, digamos, de la derecha y de la izquierda que hacía el compañero en caso de tener que reemplazar básicamente por un tema de contagio individual a otro operario. Igual la ampliación vertical donde a raíz de algún problema, digamos, con un jefe, el encargado o el segundo pasar a ocupar la posición del jefe. Fue empezar a trabajar en escenarios era supuesto porque ya el ministro de Salud nos había dicho que era imposible que llegara a la Argentina, que eso quedaba muy lejos. Parece chiste, pero es realidad, por eso se lo acabo de poner. También fue el tema de trabajar mucho en el equipo de protección personal, o sea, ir viendo qué estaban utilizando
en China y luego en Europa para proteger al personal que tenía que concurrir a laborar o trabajar a las empresas. Entonces era de ver cuáles eran los correctos, la existencia en el mercado. Por suerte pudimos conseguir material y hacer un acopio o acaparar material, porque luego empezó a escasear para el servicio de salud y empezó a escasear en el mercado porque al cerrarse, más viniendo en el tiempo hacia acá, al cerrarse la frontera, todos estos productos, insumos básicos, vienen de China o venían de China. Entonces fue ver cuál era el elemento correcto, la existencia que había en el mercado, las necesidades que había, el requerimiento básicamente de tiempo de pedido de remisión del producto y la disponibilidad de stock. O sea, empezamos a estoquearnos de equipos de protección personal, en los básicos estoy hablando, de barbijos, lo que yo veía, que se veía que se utilizaba a diario en estos países, que era el barbijo, los guantes descartables y algunos elementos de cofia o protección de guardapolvos, ¿sí? Entonces la alternativa operativa era ver los proveedores existentes, sino ver en qué parte del mundo había un proveedor que tuviera stock para enviarnos y sobre todo el tipo y forma de pago, donde ustedes lo han visto se ha visto por televisión, perdón, aviones de países que iban en el mismo aeropuerto, que había 3 aviones de 3 países distintos y el que venía con el dinero en la mano era el que se llevaba el producto. O sea, se vieron aviones americanos comprando productos que estaban por embarcarlos en el avión de otro estado y aterrizó el avión, plata en mano, digamos, se llevaron el producto. El otro escenario de interrupción que habíamos visto era la no disponibilidad de proveedores y de proveedores de terceros, el proveedor del proveedor, que la amenaza era la no disponibilidad justamente del proveedor de proveernos los equipos de protección personal básicos, las fallas tecnológicas que podíamos tener, como tenemos actualmente en todo lo que es referido a tecnología de la información y de las comunicaciones. Actualmente en Argentina pasamos a tener las 24 horas personas conectadas, entonces al mismo ancho de banda que había cuando no había problemas. Y la no disponibilidad de proveedores, que actualmente se sufre al producirse la cuarentena obligatoria, se cerraron fábricas, entonces proveedores de materias primas de la industria que no estaban produciendo, entonces afectaban a toda la cadena de producción. Entonces, ver todo el tema de las alternativas operativas, que cómo no iban a impactar a futuro si esto llegaba a nuestras tierras, a la Argentina. El 3 de marzo, lo fijo ahí, fue el caso cero, como se denomina en el área de salud. Tuvimos el primer infectado de coronavirus que fue internado, entonces ya el problema estaba acá. No era que lo estábamos viendo de este lado del televisor, como digo yo, sino que ya lo estábamos viendo en el televisor, pero que estaba acá en la Argentina el problema, no estaba lejos. El escenario que empezamos a ver el 3 o que empecé yo a ver con mi equipo, con mis gerentes de operaciones de las empresas, era el escenario número 2, que era qué podría llegar a ser el gobierno, tomando como referencia todo lo que había ocurrido en Europa y en China. Entonces, el escenario o medida que adoptó, pero esto vuelvo a decir, estábamos parados el 3 de marzo, era la cuarentena, cómo nos podía llegar a impactar la cuarentena. Entonces, de vuelta a hacer, en gestión del conocimiento, se llama abrasión del conocimiento, o popularmente, como le decimos, una tormenta de ideas. Es una variable irrelevante que se podía activar, que se activó 20 días después, que fue la cuarentena o el aislamiento social preventivo y obligatorio, y de la prohibición de circular. O sea, uno no puede salir de la casa y no puede circular por ningún lado, salvo que tenga la autorización del gobierno.
Entonces, el escenario y los análisis de impacto. Acá coloco un correo que lo hago mención porque fue, y lo vamos a ver después, uno de los impactos que también, un escenario en el cual tenía que trabajar en la organización. El 3 de marzo fue el primer caso de coronavirus. El 10 de marzo un cliente me pregunta, me pide a mí, proveedor de servicio, cuál era mi plan de continuidad del negocio. Entonces, el gerente de operaciones me manda el requerimiento a mí diciendo, ¿qué le contesto? Entonces, le escribo el correo que está acá y le aclaro que el plan de continuidad de negocio hacia la compañía de ellos era continuar prestando las operaciones como veníamos hasta ahora. Y es esto de estar viendo la visión de futuro lo de prevenir, que era que le había puesto que íbamos a continuar brindando como hasta el día de hoy las operaciones, salvo que el gobierno decretara algo, que todavía no lo decretó la cuarentena, donde sí podíamos llegar a tener un impacto en nuestra prestación del servicio, por decirlo así, si el gobierno aplicaba 2 medidas que se habían aplicado en el resto del mundo, que era la restricción del transporte masivo de personas y la circulación masiva de personas. Estoy hablando de utilización de medios públicos o de trasladarse o transitar por la calle. Esto fue el 10 de marzo. El 3 de marzo fue el primer caso, el caso 0 de coronavirus. El 10 de marzo un cliente me pregunta y yo me resultaba cómico que me vengan a pedir. O sea, a mí, el plan de continuidad de negocio, cuando yo le decía, en todo caso, ustedes díganme cuál es su plan de continuidad de las operaciones. O sea, cómo iban a seguir operando, básicamente si cambiaban de locación, porque yo tenía que reasignar personal, sacarlo de una zona geográfica, o ir viendo la previsión y trasladarlo a otra. Por eso era que le decía que esperaba que si no me hacía con un aviso de 48 horas el cambio de locación, de acuerdo a su plan de continuidad del negocio, iba a tener sí un delay de poder continuar apoyándolo. ¿Por qué marco? Les mostré ese correo por la fecha, 10 de marzo, ¿sí? Y los escenarios que estábamos trabajando, que era la provisión de circulación de transporte masivo, que me afectaba en el tema de ausentismo, demora en los relevos de las dotaciones, ¿sí? Problemas de incumplimiento de contrato y problemas del control y la supervisión de esas operaciones. Entonces era comenzar a ver la ubicación de residencia, la definición de los árboles de llamada, actualizar las cadenas de llamadas, ver rotaciones del personal, la documentación que se iba a necesitar si había rotación de personal, ya sea de informar al cliente, ver sobre todo con la ART, la Administración de Riesgo de Trabajo, donde había que denunciar el cambio de objetivo, las instrucciones de capacitación, instruir y capacitar al personal a raíz de la mención anterior, que era de la ampliación horizontal, ¿sí? Los pools de transporte, viendo si no había transporte, qué empleado tenía vehículo para asignar una cuota de combustible y hacer un circuito que pasara a buscar al resto de los empleados, o una de las empresas de las cuales tengo control, es una empresa de custodia de mercadería en tránsito, entonces tener la disponibilidad de vehículos propios que no estaban afectados a las operaciones de custodia de camiones, particularmente utilizarlo de remis o de transporte, hacer rutas de pasar a buscar a los empleados en determinadas zonas geográficas y acercarlos al cliente. Y el tema de aplicar aplicaciones, app, para hacer videosupervisión, ya sea del centro de control que tengo en mi dirección, como en los dispositivos portátiles de los supervisores. El otro tema que estábamos viendo en la interrupción del escenario, cuando todavía el gobierno no había decretado
la cuarentena, sino era viendo lo que había pasado en el resto del mundo, empezándolo a mirar y planificar acá. Era el tema de la circulación, ¿sí? Vuelvo a decir, las amenazas del ausentismo, la demora de los relevos incumplimiento de contrato hacia el cliente. Vimos las alternativas operativas parecidas a las que habíamos mencionado anteriormente, porque estaba básicamente todo relacionado a la movilidad. Cómo llegaba el empleado o el operario desde su casa al lugar de trabajo. También se veía en la planificación, o sea, sacándole la tierra o actualizando el plan de continuidad del negocio y de las operaciones, la no disponibilidad de infraestructura, ya sea propia como del cliente, que ha ocurrido. Entonces la amenaza es, primero, la no disponibilidad del proveedor por eventos propios de su operación, que pasó donde el proveedor de la noche al día dijo cerramos, entonces había que reubicar todo el personal que estaba trabajando ahí, cerrar, no de cerrar por la cuarentena, sino de cerrar hasta nuevo aviso. Entonces era de tener la reubicación del personal y sobre todo de máquinas e insumos que se encontraban en ese lugar. ¿Para qué? Para volver a estoquearnos y poder hacer una reasignación de recursos humanos y materiales a los otros servicios. La alternativa de trabajo que todos tienen, que es el teletrabajo, el home office, como le dicen aquí, y el acuerdo con proveedores, con terceros, a raíz de que surgió cuando se dictó la cuarentena, donde no se podía circular interestatalmente o interprovincialmente. Entonces, al tener operaciones en todo el país, no podía a lo mejor mandar recursos humanos no más desde la ciudad de Buenos Aires a 100 kilómetros, que es la ciudad de La Plata, porque no podían salir del eje. Primero no podían desplazarse los vehículos ni tampoco las personas. Entonces, de ver proveedores locales de proveedores específicos de determinados procesos para continuar previendo la continuación de la operación. Básicamente era si algún empleado nuestro se infectaba o posiblemente podía estar contaminado con el coronavirus, que hay que sacarlo y mandarlo en cuarentena. El otro escenario de interrupción que estábamos viendo el 3 de marzo, cuando todavía no se había decretado la cuarentena por el gobierno, era la no disponibilidad de los recursos tecnológicos, ya sabemos cuáles son porque los mencionaba anteriormente, y ver la disponibilidad, la alternativa operativa que teníamos en máquinas viajeras, como digo yo, que son las notebook, o sea, que no tienen tan limpias de información en su disco, evitando que al viajar o al trasladarse la máquina roben información y tengamos otro problema más en la organización. De ver de la ampliación de las VPN que se tenían, o sea, de las licencias, a raíz que iba a haber más gente trabajando fuera de los sitios de la compañía. El tema de poder tener la conectividad con las carpetas públicas y se trabajara sobre las carpetas de los dos servidores que tenemos. El respaldo de la información clave, o sea, el respaldo de la información que teníamos clave de determinados procesos, y el tema, como bien había dicho Osmar anteriormente, el tema de tener proveedores alternos en el servicio de tecnología de la información y las comunicaciones. Quiero agradecer públicamente, como dirían los políticos, el día 18 de marzo, una querida colega nuestra y excelente profesional, Milagros Céspedes, nos compartió en el grupo que tenemos de ACE Latinoamérica este libro, ¿sí? Que me sirvió mucho, lo leí, lo recibí ese día, lo bajé y me puse a leerlo y lo terminé de leer en el día, ¿sí? Y fue muy, muy productivo su lectura y el conocimiento nuevo adquirido, básicamente sobre el coronavirus y cómo había trabajado China, o sea, la parte seria, por decirlo así, y todos los consejos que daban los profesionales. Eso fue el miércoles 18, si ustedes se fijan en todos los que son miembros de ACE
o forman parte de esta gran comunidad de profesionales de la seguridad de ACE y de Latinoamérica. Si se fijan en sus equipos móviles lo van a encontrar. Les recomiendo, si no lo leyeron, que lo lean. Y a todos los que nos están escuchando, si no son miembros de ACE, esa es una gran ventaja que tiene ser miembro, de poder compartir dudas o la transmisión de experiencias con profesionales de la seguridad de todo el mundo. Vuelvo al tema que ustedes están viendo. El 18 Milagros tuvo la gentileza de compartirnos este libro. ¿Qué pasó el día 19? Un día después de que Milagros compartió el libro, hubo cerca de la medianoche, habló el presidente, donde decretaba que a partir de la medianoche, o sea, a partir de las 0 horas del día 20, comenzaba esta cuarentena denominada aislamiento social preventivo y obligatorio y la prohibición de circular, ¿sí? Donde a partir de las 0 horas nadie podía salir de sus casas, nadie podía circular por las calles. O sea, fue al planeamiento que habíamos visto ahora, surgieron unas contingencias, ¿sí? Donde teníamos 3 horas para adecuar todas las operaciones, ya sea para sacar los operarios, empleados que estaban trabajando, como para hacer el relevo, o cómo íbamos a hacer el relevo 6, 7 u 8 de la mañana. Aparte de eso, el gobierno nos agregó sal y pimienta a los problemas, donde decía que las personas mayores de 65 años no podían trabajar, las personas mayores de 60 años tampoco, y fijó un factor de riesgo de todas las personas que tienen físicamente algún riesgo de salud, todo, o sea, todo lo que se le puede ocurrir, ¿sí? Desde problemas cardíacos, etcétera, etcétera, no podían concurrir a trabajar, ¿sí? La resolución, que fue el día 19, hice una mención rápida de servicios esenciales que, por suerte, en el renglón 22, se exceptuaba de esta cuarentena no circular, básicamente, a todos los servicios que estaban relacionados a la seguridad, a la vigilancia, al servicio de guardia, que figura así, y todo lo que es referido a limpieza, ¿sí? A distintos tipos de limpieza. Pero para que esa gente pudiera moverse había que emitir unos certificados la misma empresa para decir que era empleado. La organización, el grupo, tiene 3.500 empleados. Imagínense, en esas 3 horas y de las 0 horas hasta las 6 de la mañana, empezar a hacer certificados para persona por persona y hacérsela llegar a los empleados para que pudieran salir al otro día a la calle y que no los parara la policía y los volviera de vuelta a la casa, ¿sí? Y luego instauraron una autorización de circulación donde cada individuo, o sea, debía ingresar en una página del gobierno, o sea, colapsada totalmente, y solicitar un certificado que lo extendía el gobierno para que pudiera circular. Entonces, la persona, los primeros, el día 20, ¿sí? Hasta el día lunes 23, donde más o menos pudimos normalizar, circulaba con la certificación firmada por mí de que era empleado, qué función cumplía, y el desde al hasta donde se tenía que movilizar, la credencial que lo habilitaba, que era empleado de la compañía, y un recibo de sueldo por las dudas. Porque de gallo a medianoche implementar una cuarentena, imagínense la transmisión de lo que tenían que controlar a las policías que te paraban y te pedían cualquier papel que ni ellos sabían qué papel solicitar. Entonces, más o menos, tener la parte burocrática, como les digo yo, cubierta para poder cubrir los servicios esenciales de acuerdo a lo que había fijado el gobierno. Y rápidamente el tema de la distribución de los equipos de protección personal para la pandemia, para el coronavirus, que ya habíamos estoqueado.
¿Cuál fue el otro escenario que habíamos planteado y que sufro? Les puedo asegurar, mi hija se ríe porque cada vez que vuelvo a casa me dice con qué cliente me peleé, porque sigo sufriendo a los clientes donde, ya sea por un tema de, no sé, psicológico, piden cualquier cosa, ¿sí? Cualquier cosa que no aplica a la función que está realizando el operario, el empleado o el guardia, ¿sí? Referido al equipo de protección personal. Entonces, el escenario 3 que habíamos visto, antes era el cliente. ¿Qué se le puede ocurrir al cliente? Ustedes vieron el 10 de marzo, que todavía no estaba decretada la cuarentena, un cliente me viene a pedir a mí mi plan de continuidad del negocio. Cuando yo le decía, vos decime cuál es tu plan de continuidad de las operaciones para ver si te voy a poder apoyar, especialmente si cambian de locación. Volviendo al tema del trabajo de los escenarios, era el cierre o disminución de las operaciones que ocurrió, ¿sí? ¿Cuál era la amenaza? El ausentismo, el contagio, renuncias, la disminución de los recursos humanos. ¿Cuál era el tema que toco madera y prendo velitas todos los días? Es el tema de si se cae un empleado, no tengo forma de recuperarlo, o sea, no puedo sacar un aviso solicitando que vengan 50 que le voy a dar una chamba, un trabajo, porque no se puede movilizar. Entonces, ver de vuelta las alternativas de la operación y también trabajar sobre los equipos de protección personal. Con respecto a los equipos de protección personal, ustedes han visto y lo ven o lo sufren, es el tema de, como es toda una enfermedad nueva, la Organización Mundial de Salud va actualizando las medidas de protección o de prevención que hay que tener para no contagiarse. Acá les muestro el tema del cliente que les decía yo. Tenemos la fecha el 25 de marzo, ¿sí? Perdón. Tenemos el 25 de marzo, la cuarentena empezó el 20, ese fin de semana fue un fin de semana largo que decretaron feriados o corrieron feriados futuros, lo trajeron al presente el gobierno. Entonces el 25 de marzo una persona, está bien, es del área de compras, envía un correo al gerente de operaciones de una de las empresas de limpieza que me lo reenvía diciéndome, o sea, que había pedido cuáles eran los instructivos para operar dentro del coronavirus, ¿sí? Dentro de la empresa. Y se le había mandado todos los instructivos y protocolos donde se habían trabajado de acuerdo al estudio que habíamos hecho por cliente y por el riesgo que tenía, aparte del equipo de protección personal actual, era sumarle el riesgo del coronavirus. Fue enviárselo y me contesta que dice que estuvo viendo el protocolo y que le hacía ruido. Entonces agarraba y que ella recomendaba y me enviaba un protocolo hecho por la Sociedad Argentina de Infectología, a fin de que adecuáramos la operación, sobre todo el protocolo de seguridad, de acuerdo al que ella me enviaba. También es una mujer que está en compras, ¿sí? Pero es para que entiendan cómo tengo que lidiar con los clientes. ¿Qué me manda? Una recomendación que le hace la Asociación Argentina de Infectología, ¿sí? Se lo hace a la Asociación Argentina de Terapia Intensiva. O sea, les aclaro que el cliente que me pedía esto produce tintas para impresión, nada que ver con las recomendaciones o el protocolo que me envían, ¿sí? Donde, para colmo, le pregunté si habían leído el documento. En la misma introducción dice que las recomendaciones son para personal de salud y que brinda sus servicios o cuidados en lugares donde hay sospechoso o confirmado del coronavirus. La empresa, vuelvo a decir, que me manda esta obligación, si no íbamos a dejar de ser proveedores, fabrica tintas. Esto lo quiero remarcar. Entonces, esto era el traje de astronauta que tenía que ir
el guardia de seguridad o, lo peor de todo, el empleado de limpieza, ¿sí? Donde cuando me pongo a leer el documento voy al rubro limpieza y era limpieza de un ambiente hospitalario donde justamente aclara que es para un ambiente hospitalario y todos los elementos de protección es para trabajar en un ambiente contaminado de coronavirus, nada que ver con la realidad. Entonces me costó mucho, le puedo asegurar que estuve 1 hora y media de cómo le contestaba el correo a esta persona. Fue muy fácil contestarlo, pero me llevó 1 hora y media donde le pedía que por favor, ¿sí?, se adecuara los requerimientos que hacía de equipo de protección personal de acuerdo a la ley, ¿sí?, a la ley de higiene y seguridad que rige en Argentina, que es una copia de la Organización Internacional del Trabajo, que rige lo que está escrito con distinto nombre o número, rige en todos los países, donde está, cuando son los equipos de protección personal, que se hacen en el análisis de riesgo del proceso, tiene que ser el profesional de la organización donde determina cuál es el equipo de protección, y en este caso tiene que ser un médico, le ponía laboralista de la organización, preferentemente infectólogo o inmunólogo, donde firme el requerimiento que se hacía, para evitar deslindar cualquier tema, que era otra de las cosas que habíamos visto a futuro, y me encantó cuando nuestro colega de España, Muñoz, nos dijo: presten atención a todos los juicios, a la industria sin humo, que es la industria del juicio, que se viene y se vendrá en lo referido a los equipos de protección personal. Entonces, por favor, le pedí al cliente que por escrito, las personas que son responsables y que por ley lo tienen que hacer, me mandaran los requerimientos a fin de deslindar responsabilidades. Básicamente, porque iban totalmente a contramano de lo que decía la Organización Mundial de Salud, el Ministerio de Salud de la Nación Argentina y la ART, particularmente. Y le marcaba lo que dice el artículo, ¿sí?, donde eran ridículos para la operación que estaban haciendo, donde dice que el uso de los mismos no ocasionare nuevos riesgos o problemas de salud al empleado. Donde les pido que hagan la prueba, colóquense un barbijo, como decían, de los N95 y estén 8 horas trabajando, caminando, barriendo, subiendo escaleras con el barbijo colocado, donde pierde efectividad y el mismo código de utilización dice que tiene que ser renovado cada 2 horas, etcétera, etcétera. Esto para ser rápido, ya con esto era contarle mi experiencia personal ante el coronavirus, donde con visión de futuro no, sino como los profesionales de la seguridad que estamos previendo. Entonces, a raíz de la posición que ocupo, es estar viendo qué pasa, lo que viene, como dirían, ¿sí?, qué pasa fuera de la organización y que pueda afectar a la organización. Entonces fue empezar a hacer un equipo de trabajo con los gerentes de operaciones de las distintas empresas, dirigido por el director de operaciones del grupo, que soy yo, ir trabajando sobre el plan de continuidad del negocio y el plan de continuidad de las operaciones de cada cliente. Esa es mi experiencia personal y es lo que sigo trabajando, y sigo peleándome con el escenario 2, que es el gobierno, donde fue renovando cada 15 días la cuarentena, iba agregando alguna restricción más y rápidamente ir actualizando los procesos. Y la otra, el cliente, ya sea, lo digo en chiste pero en serio, el ataque de locura que hay en la gente a raíz del miedo, básicamente, o principalmente yo lo atribuyo a la mala información de los medios de información y lo que es nefasto, la fake news, o sea, todas esas comunicaciones que hay por WhatsApp, hasta encontrar un cliente que me diga si no había visto lo que circula por WhatsApp. O sea, ya no sabía, sinceramente no sabía cómo responderle a un gerente, ¿sí?, uno profesional, y que un gerente le diga eso. O sea su
su elemento de información, de apreciación y resolución de un proceso a raíz de un comentario de un WhatsApp. Como último me queda, porque si no me va a echar Herbert, es hacerle, como profesionales de la seguridad y responsables que somos, las recomendaciones contra el coronavirus, particularmente un gran dilema que hay, por eso la foto que les puse de la variedad de mascarillas o de barbijos, donde cuento otra anécdota. El viernes pasado un proveedor me pide la ficha técnica de las mascarillas y barbijos que se están utilizando en su organización, en su compañía. Cuando uno entra a la página del Ministerio de Salud y le da un instructivo de que cada uno se haga su mascarilla, o sea, el mismo gobierno le dice ponete una tela y salí a la calle para no contagiar a otras personas y reducir que te contagien a vos, y de repente a alguien se le ocurre la especificación técnica, y la tengo porque eran productos buenos comprados, ¿no? Que ahora todo el mundo fabrica y en la esquina le vende barbijos. O sea, el tema, por eso la ilustración de la foto de un grupo de personas, 10.000 variedades de barbijos. La recomendación que hay, y me apuro, que es solo usar no solo usar la mascarilla, o sea, la mascarilla da una sensación de seguridad. Traduciéndolo, lo más importante que tenemos es el tema de lavarnos las manos, ¿sí? Si voy a estornudar y no tengo barbijo, colocarme el codo o taparme la boca con un pañuelo, descartar, o sea, un papel y descartarlo, y evitar tocarme la cara si no me lavé la mano, ¿sí? Entonces, aparte de que lo más importante es eso, de mantener una distancia mínima. Los americanos en el libro, si lo leen, habla de 6 pies, que sería 1,80 m. De 3 pies, perdón, que sería 1,80 m. De 6 pies, no de 3 pies. Del resto de las personas, en caso de estornudar, toser, colocarnos, taparnos la boca, traduciéndolo, y descartar el papel en un contenedor de residuos y no tirarlo como hacen algunos a la calle. Herbert, terminé, les agradezco la participación a todos ustedes. Muchas gracias, Carlos. Muy interesante el caso práctico que nos ha presentado y muy ameno también. Bueno, tengo una pregunta para Omar. Realmente las preguntas que nos han alcanzado los colegas son todas felicitaciones y agradeciendo la presentación. Sin embargo, yo quisiera preguntarle algo a Osmar, reuniendo un poco, dado que estamos ya al borde del tiempo, quería preguntarle, ¿esta previsión que se toma en el plan de continuidad del negocio y su construcción se base al cálculo y análisis de las posibles amenazas? Sin embargo, en este caso, se habla de un cisne negro que realmente no le veo mucho sustento, o sea, que se presentó sin que nadie lo sepa. Pero sí he visto que hay análisis, algunos proyectados de riesgos donde se hablan de pandemia. Algunas multinacionales lo presentan en mayor o menor porcentaje. En tu caso, Osmar, ¿tendrías alguna fuente de cómo hubieras podido calcular? ¿Tenías alguna información de esta pandemia? ¿Qué opinas respecto a eso? ¿Hubiera sido posible preverla o tomar en cuenta las fuentes? Y segundo, que tiene relación, es en tu plan de continuidad de enfrentar los problemas correspondientes generados por esta situación, ¿has podido manejarlos? ¿El plan que tú has estado elaborando durante muchos años se ajustó a esta amenaza, aunque no fue calculada por nadie en el mundo en mayor o menor porcentaje, pero creo que sí había información respecto a esto, por diferentes razones que no son motivo de comentarlas, no se presentaron convenientemente. ¿Qué opina respecto a esto, querido Omar? Sí, Herbert. Con respecto a las previsiones, Herbert, yo te podría comentar un poco. Nosotros, gracias a Dios, ¿verdad? Estoy en una empresa multinacional, un holding muy importante, está entre los 10 bancos más grandes del mundo. Tiene mucha espalda el banco, entonces nosotros tenemos todo un departamento de investigaciones, se tiene un departamento
donde a diario nos van pasando informaciones de inteligencia de repente que nos pueden ser válidos. Entre esto, por ejemplo, vienen las informaciones, si bien Paraguay, por ejemplo, no es susceptible a los temas de terrorismo, me voy a otro tema para que puedan entender, igual nos llega ese tipo de información, ¿verdad? Información avanzada sobre terrorismo, posibles manifestaciones en diferentes países. Y con respecto a la pandemia, nosotros teníamos información de primera mano que nos venía del holding. El problema de este tipo de informaciones es que a veces es difícil, por más que voy a tener una información de inteligencia, es difícil saber hasta qué punto es real y hasta qué punto vos podrías implementar ciertos cuidados. Sí puedo mencionar de que el gobierno, por ejemplo, por fin hizo algo bueno, ¿verdad? El gobierno, apenas tuvimos un caso, una infección de COVID que fue confirmado, ya decretó la cuarentena. Fue el primer país de Latinoamérica en decretar la cuarentena, ¿verdad? Y aún así la gente en las redes sociales y en los medios de comunicación, yo pude leer en los primeros días diciendo de que esto se está haciendo para un negociado, se está haciendo, seguramente el gobierno está haciendo porque sabe más información que nos le está dando a conocer al público en general, ¿verdad? Entonces de repente es muy difícil saber cómo actuar de buena a primera, pero las informaciones de inteligencia normalmente, yo digo por la experiencia ya de, no sé, 23, 24 años que tengo en esto, normalmente está acertado un 80%, yo diría eso, ¿verdad? Y hay que tomar ciertas previsiones, no tomarlas como todas reales, pero hay que tomar como profesionales de seguridad, siempre tenemos que tomar nuestras, digamos, previsiones en este tema. Con respecto a lo que mencionaste, sí me sirvió el plan de continuidad de negocio que ya tenía planificado. Nosotros el año 2000, para no equivocarme, el año 2010, ya venimos trabajando en los temas de continuidad de negocio, si bien en esa época era muy poco conocida aún, sí en Europa ya estaba muy fuerte los temas de continuidad de negocio, realmente a mí me sirvió muchísimo. ¿En qué sentido? En que a nivel global el banco ya venía trabajando en un plan de que sea un banco digital, que sea el mejor banco del mundo, digitalmente hablando. Entonces, en el 2016, más o menos, el banco comenzó a invertir fuertemente en tecnología para que la mayor cantidad posible de empleados teletrabajen, hagan el home office. Entonces, es tanto así que en España, por ejemplo, el año pasado, el año 2019, a comienzo del año 2019, se comenzó a implementar fuertemente que la mayor cantidad posible de gente comience a trabajar desde su casa. Toda aquella gente que no sea necesaria no esté en el banco. Eso, por ejemplo, fue un salto fundamental que hizo el banco y que nos sirvió muchísimo. Tanto es así que cuando se decretó la cuarentena, nosotros estábamos 100% preparados para trabajar desde casa. De hecho, apenas se decretó la cuarentena y se dijo, el 85% de los empleados tienen que estar en su casa. Solamente el 15% debería de trabajar, digamos, presencial. Y lo pudimos cumplir en 5 días más o menos. Nosotros ya estábamos 82% en la casa trabajando. Y eso fue a una planificación larga que se hizo, de que te lleva años. No es una cosa de que yo digo mañana voy a hacer y lo hago, ¿verdad? Porque no solamente es inversión, es mucho, bueno, si viene detrás de esto, viene mucha inversión en dinero, también viene mucho conocimiento detrás. Y por supuesto, nosotros hasta el momento no hemos tenido ni un solo infectado en el banco. Si bien la infección en Paraguay es mucho más baja, casi la más baja de la región, de igual manera nosotros no hemos tenido un contagiado porque la mayor cantidad de gente está trabajando desde su casa. Realmente nos sirvió el tener un plan de continuidad y estamos preparados para en caso de que, por ejemplo, algunos empleados críticos lleguen a infectarse. También hemos implementado, o sea, hemos dividido nuestro grupo de seguridad en 2 grupos. ¿Por qué? Porque hemos tenido la experiencia de España de que en el momento más crítico los personales de seguridad se comenzaban a infectar. ¿Por qué? Porque ellos son los que más tienen contacto con el cliente y comenzaban a caer.
llegó un momento dado en que las empresas de seguridad en España ya no podían dar abasto, decían, mira, yo ya no te puedo proveer de personal de seguridad, ya no tengo. Entonces, ¿qué salió? En algunas regiones de España, por ejemplo, el Ministerio del Interior quitaron algunas normativas, leyes, donde decía, a partir de este momento la seguridad privada pasa a formar parte del Ministerio del Interior. Entonces, el Ministerio del Interior se hizo cargo de la seguridad privada. Y comenzó a distribuir personales a aquellos sectores críticos, como ser supermercados, farmacias y aquellas empresas de necesidades básicas. Entonces yo digo que el plan de continuidad de negocio realmente sirve, realmente es muy importante tenerla en las organizaciones, no importa que sea una pequeña empresa, igual le va a servir con una pequeña inversión. Y si llega a ocurrir este tipo de hechos, que yo no sé si realmente este hecho estaba previsto o no, tal vez nunca lo sepamos, pero podemos improvisar. Si estamos preparados para alguna contingencia, si surge algo que no está previsto, podemos improvisar y salir bien parados. Es lo que te puedo comentar, Herbert. Muchas gracias, Osmar, por tu aporte. Muy importante y te felicito por la labor que realizas en tu fuente de trabajo. Carlos, ¿cómo ves el futuro post pandemia? ¿Cómo crees que debemos adaptarnos, innovarnos, reciclarnos en nuestro campo, en el caso de la seguridad? ¿Cómo lo ves? ¿Qué tareas crees que debemos asumir? Todos sabemos que vamos a ir reiniciando algunas actividades con muchos controles, muchos temas médicos, muy gran parte apoyado en la seguridad, rediseñar ciertos aspectos humanos, empleados, procesos, alejamiento, distanciamiento. ¿Cómo crees que puede ser el aporte de la seguridad para este futuro que pronto estará cercano, ¿no? Acá, antes de contestarte todos esos escenarios que me mencionaste, o sea, un tema que, es más, lo estuve trabajando ayer con dos gerentes, que es el tema, uno de los escenarios, o como se le dice ahora, la nueva modalidad, es un tema, hablo primero de un escenario de Argentina, el escenario que tenemos post pandemia, que ya lo estamos sufriendo, sin haber terminado, es un tema económico, ¿sí? Un virus que ya estamos acostumbrados, pero nos encanta a los argentinos tropezarnos con la misma piedra, que es la hiperinflación. Entonces, en las estructuras de seguridad, lo primero que yo veo es la desaparición de muchas empresas de guardias de seguridad. ¿Por qué? Por no tener la compañía, como se digo, la espalda básicamente financiera de soportar que el cliente te pague a 120 días, ¿sí? Antes de la interrupción de la cadena de pago, vamos a usar un término correcto, donde no paga ni a 30, ni a 45, ni a 60, sino se extendió a 90 y 120 días. Entonces, para las organizaciones de seguridad en la Argentina, lo que se viene es el tema de la desaparición de un montón de empresas, ¿sí? Por un tema económico. La reorganización de las empresas que quedan en tomar ese personal, ¿sí? Un tema de recursos humanos. Y esa es la parte particular de la Argentina. Viendo el escenario post-coronavirus, es de, a lo mejor no le va a gustar a muchos, que ya también lo había visto en Panamá, donde hay muchas organizaciones donde, digamos, el responsable de la seguridad física se reduce a tener un elemento tercerizado de seguridad, del análisis de riesgo de lo que puede ocurrir en la organización. Hablo de un robo o de algún producto o algo, se compensa con el seguro, y donde está tomando mucha injerencia todo lo que conocemos como el área de seguridad y salud ocupacional, o sea, un tema a raíz del virus, donde la gente en la reacomodación de las empresas, el guardia sigue estando en la misma posición, a lo mejor con un equipo particular de protección personal a raíz del proceso que hace, ejemplo, control de acceso, donde tiene un equipo
para evitar el contagio, donde se maneja a cierta distancia, donde no tiene contacto con la persona, o que la persona le muestre un documento u otra cosa a la distancia, donde ya no hay intercambio físico de documentos, sino es todo vía internet, ¿sí? Entonces, con respecto al guardia, va a seguir haciendo lo mismo, pero con distintos equipos de protección personal y de mucha tecnología para evitar la aproximación. Tener lo que ha ocurrido, sacar la experiencia que ha ocurrido en Asia, ¿sí? Donde haciendo la simetría de lo que pasaba en la calle, pasarlo a las organizaciones, es ir previendo en los ingresos a las grandes empresas, donde hay, como dicen los mexicanos, la bola de gente que entra y sale, de tener las cámaras que era para ver la gente, tener la cámara de reconocimiento facial y una cámara térmica donde me va a dar el empleado que entra si tiene más de 37.5 de temperatura para rápidamente disparar una alerta y el guardia, ya cuando entra ese empleado, hago un chiste, lo mete dentro de una bolsa de nylon y lo pone a un costado, y activar un montón de procedimientos donde van a ser específicos del área de salud, ¿sí? Igual el proceder a lo mejor dentro de las organizaciones, a raíz, les doy un caso particular que me ocurrió el viernes pasado, ¿sí? Donde un guardia de seguridad habíamos impuesto de que todas las dotaciones no se cruzan, sino que hacen un relevo virtual para evitar contacto, se les toma temperatura y se anota, y entra un guardia sin temperatura. A las 2 horas hizo un pico de 38 grados. Inmediatamente era el encargado de aislarlo, por decirlo así, sacarlo, llamar al sistema público y internarlo, ¿sí? En observación en un hospital. ¿Qué significó eso? Como medida de la organización, hacer el relevo, o sea, hacer un estudio rápidamente de 5 días para atrás con quién había convivido el guardia y empezar a hacer el relevo de personal, que es cosa que decía Osmar, que lo había escuchado al colega Muñoz que veían en España y le había prestado atención y había empezado a ver con llamar a la gerenta de recursos humanos y empezar a hacer un plan de contingencia de búsqueda de personal, que era lo que mencionaba Osmar recién. Entonces, vuelvo a decir, particularmente hay un problema económico que nos va a afectar a todo en el mundo y que va a afectar a las empresas de seguridad en el tema de la cadena de pago. O sea, van a desaparecer muchas empresas de seguridad. Las que sobrevivan es prestar atención a todos esos recursos humanos que ya están instruidos y capacitarlos para poder captarlos y poder asimilarlos a la organización para yo tomar esos servicios, por decirlo así. Y luego de tener, como había decidido en un principio, que tenía, digamos, en el renglón 12 el tema de epidemias, es levantar el tema del renglón 12 a subirlo al renglón 3, la epidemia, particularmente considerando nosotros acá en Sudamérica estamos entrando en el invierno, o sea, si todavía no encontramos una vacuna o encuentran una vacuna contra el coronavirus, digamos, lo que viene ahora cuando bajen las temperaturas va a ser tener más gente contaminada e infectada. Ayer hablaba por una videoconferencia con el guardia pobre que está internado y era transmitirle, primero, que no se iba a morir, que era joven, ¿sí? Que el que se muere tiene otros problemas, y lo que me transmitía el guardia era que pobre, que tenía miedo de quedarse sin trabajo. Le digo, usted va a ser el primero que yo voy a contratar, porque ya que sé que tuvo el coronavirus, está inmunodeficiente. Es más, le decía a la gente de recursos humanos, creo que en los avisos va a haber que poner abajo, preferentemente que haya estado contaminado o se recuperó del coronavirus, para sacarnos un problema de la organización. O sea, un problema de recursos humanos, y ni hablo que van a entender lo que digo, un tema de recursos materiales y de costos financieros en la situación particular que vamos a caer todo, y particularmente la Argentina de dinero.
¿sí? Perfecto. Entonces, tener a lo mejor que en las organizaciones no se le presta mucha atención o está más del lado de recursos humanos, el responsable de seguridad y salud ocupacional es de llamarlo nosotros como profesionales de seguridad y sabemos, tenemos este planeamiento hacia adelante y repotenciar a esa persona que a lo mejor está perdida por ahí, la misma organización no le presta atención. Gracias, Carlos, por tu respuesta muy práctica, un lenguaje muy sencillo y muy conectado con la realidad. Bueno, amigos, hemos llegado al final de nuestro webinario. Realmente muy agradecido a Osmar, a Carlos por compartir sus conocimientos, sus buenas prácticas, su experiencia, su sencillez, su objetividad. Nos vemos pronto, queridos amigos. Yo Y sí, tengo una pregunta antes que termine rápida para Osmar, ¿sí? Osmar, Sí, ¿en tu sí. planeamiento previste cuántas yerba mate y tereré se iban a tomar desde la casa? El problema es que ahora no se puede compartir más el tereré ni el mate. Por eso, entonces hay una mayor necesidad de ese insumo básico y falta. Así es. Gerber, Disculpad la interrupción, Herbert. dulce de leche, dice, dulce de leche. Gerber, Sí, Gerber. Sí, quería hacer una última acotación cortita antes de cortar. Digamos, para todos los profesionales de seguridad que estamos aquí, ¿verdad? Y a los empresarios de seguridad, ¿verdad? De que a raíz de esto que ha ocurrido, digamos, a nivel global de esta pandemia, todos los sistemas, deberíamos de analizar todos los sistemas de seguridad con los que contamos, ya sean los procesos manuales, procedimientos de seguridad, y ver qué se puede innovar, ¿verdad? Porque yo creo que uno de los sistemas electrónicos de seguridad que va a salir fuertemente golpeado esta pandemia es el control de acceso biométrico por huella dactilar, que ya la gente se resiste ahora a utilizar. Nosotros a nivel global ahora ya estamos viendo para suprimir eso. De hecho ya lo tenemos inhabilitado y vamos a ir a otro tipo de sistema, ya sea de reconocimiento facial o algún otro tipo de sistema de control de acceso, ¿verdad? Y es un simple ejemplo de que tenemos que revisar todos nuestros manuales, todo nuestro proceso, porque a raíz de esto muchas cosas, y no solamente en seguridad, sino que en todos los ámbitos va a cambiar, ¿verdad? Y tenemos que ir analizándolo cada uno del lugar en la que estamos y adelantarnos un poco en ir, digamos, dando propuestas a nuestra directoria. Es lo último que quería un poco compartir. gracias Osmar, gracias Carlos nuevamente. ASI International, a través de estos recursos, nos ofrece conocimiento y buenas prácticas, como lo han mostrado nuestros queridos colegas. ASIS International también tiene otra forma de alcanzarnos conocimiento, a través de sus guías, estándares, las cuales son ofrecidas en algunos casos gratuitas para los miembros. La región 8C y el grupo 8 les agradece por su presencia, queridos amigos, queridos miembros, colegas, y pronto estamos juntos. Mañana tenemos otro webinario organizado por el LAC, donde mostraremos también el futuro de la pandemia en el aspecto de seguridad. Muchas gracias, muy buenas tardes, muy buenas noches, un abrazo, cuídense mucho y nos vemos pronto. Buenas tardes.